banca de inversión realmente eso era como es un sector muy machista. Yo tenía 11 jefes hombres y la verdad es que el trato era tenaz, o sea, no daban 2 pesos por mí. Me ponían a traer las empanadas, a hacer las fiestas, no me daban ni siquiera un modelo financiero para yo intervenirlo, sino que literal era como cambiar las presentaciones de color. La gente no me tomaba muy en serio. Y de hecho me decían, usted es una gold digger, usted está buscando quien la mantenga. Hay muchos negocios que todavía hoy en día se me caen por ser mujer. Hoy se habla mucho del pretty privilege. ¿Qué tanto crees que la apariencia influye en el mundo del emprendimiento y los negocios? ¿Cuál ha sido la decisión correcta que más te dolió tomar en tu proceso como emprendedora y empresaria? La decisión correcta. ¿Qué más te dolió? Lo que pasa es que el ego es el peor consejero del mundo. Y perdí muchas cosas, demasiadas cosas importantes para mí por ego. ¿A qué tuviste que morir para ser la empresaria que eres hoy en día? A que tú... Vamos a hacer una experiencia, no ha hecho Dani nunca, que va a ser un salto de fe para ella. Tiene que ver con hielo. Bienvenido a Salto de Fe. Aquí creemos que nadie está realmente listo para emprender su camino y aún así hay que lanzarse. En este podcast escucharás historias reales de emprendedores y empresarios que tomaron decisiones difíciles, sin tener todas las respuestas, sin sentirse preparados al 100%, pero con la intuición profunda de que algo increíble podía pasar si daban ese salto. Vas a conocer su historia, sus miedos, sus dudas, pero también las puertas que se han abierto en su vida por dar el salto con todo y miedo. Así que ponte cómodo y párchate con nosotros, porque quizás con todo lo que te vamos a revelar te animes a dar tu propio salto de fe. La invitada de hoy tomó una de las decisiones más difíciles que puede enfrentar un emprendedor: dejar la empresa que había construido con sus propias manos por diferencias con sus socios. Ese momento, que pudo haber sido el final, se convirtió en el punto de quiebre que la llevó a reinventarse por completo. Hoy es una de las empresarias más influyentes de Colombia. A los 21 años fundó Wheel of Nails, el primer par de uñas de Latinoamérica, un proyecto reconocido como uno de los más innovadores del país. Pero antes de eso enfrentó machismo, rechazo, personas que la subestimaban y un entorno que constantemente cuestionaba su talento y su lugar como mujer emprendedora. En vez de detenerse, dio varios saltos de fe. Apostó por las redes sociales cuando nadie creía en ellas y se lanzó a explorar inteligencia artificial, lanzamientos digitales y nuevos modelos de negocio. Hoy es una empresaria serial, conferencista y mentora de miles de emprendedores. En este episodio vas a descubrir la mentalidad, las decisiones y los saltos de fe que la han llevado a transformarse en una de las empresarias más valientes y visionarias de su generación. Hoy, en Salto de Fe, Daniela Muscarela. Bueno, les damos la bienvenida a Salto de Fe. Bienvenida, Dani. Hola, al podcast. No, gracias. Para mí es un honor estar aquí contigo. Qué chévere que estés aquí. ¿Qué necesito saber sobre ti y sobre tus primeros años de vida para entender el camino que has recorrido y la persona que eres hoy en día? Bueno, ¿qué necesitas saber sobre mí? Yo pienso que es importante entender un poquito el contexto en el que yo crezco. Yo crezco en una familia de empresarios, o sea, todos tenían sus negocios, desde mi abuelo, mi tío, mi mamá, y crecí, digamos que viendo ese estilo de vida, ¿no? Esos ups and downs, esas subidas, esas bajadas, esos retos, el tema de los empleados, que también me parecía súper lindo, y bueno, compartiendo todo eso pues con mi familia, ese camino. Siempre me inspiraron un montón, siempre me inculcaron además como ese tema del trabajo, del resultado, de ir por los sueños y trabajarlos, y creo que eso es algo que pues a mí desde muy pequeña me encendió como esa llamita del emprendimiento y de querer hacer algo propio. Yo desde los 7 años le decía a mamá, sácame del colegio, yo no quiero estar en el colegio, yo quiero trabajar. Entonces yo desde muy chiquita decía, de verdad desde mi corazón y con todas mis ganas, quiero trabajar. Pero además le decía a mi mamá como mamá, yo algún día voy a tener muchas empresas, no voy a tener una, yo voy a tener muchas empresas. Y bueno, así crecí, ya a los 14 años pues empiezo a crear esa carpeta de la que yo tanto hablo siempre, donde empiezo a meter diferentes ideas de emprendimiento y encamino mi vida pues a poderlo lograr. Entonces como que ese es el background. Un referente muy grande para mí siempre era mi abuelo, era un gran empresario, una persona supremamente honorable y bueno, fue un gran ejemplo para mí. Ok. ¿Y qué te motivó a emprender a una edad que es a los 21 años? Que se me hace una edad donde uno estaba muy pequeño, sí. Pero ¿qué te hizo lanzarte a hacerlo?
Ángel, realmente en ese momento, bueno, pues fue que yo ya venía como con ese sueño, y lo que te digo, yo siempre tuve ese afán de decir como, hey, desde los 7 años yo quiero crear empresa y quiero hacerlo ya, mamá, sácame del colegio. Pero además, en algún punto fue como la necesidad. ¿Por qué? Porque mi familia, por más de que fueron empresarios siempre, por más de que, pues, o sea, siempre la sacamos adelante y nos iba muy bien, o bueno, yo crecí en una casa donde gracias a Dios no me faltó nada. Llega un momento en el cual el sector textilero, que era donde nosotros nos movíamos, pues tiene un montón de problemas y entra en una crisis importante. De ahí, pues claramente mi familia también se ve muy afectada y a mí me toca como buscar la manera, porque yo digo, pucha, ahora sí es en serio, o sea, ahora sí necesito apoyar en mi casa de alguna manera. Y bueno, pues eso fue como ese fueguito detrás de mí que me hizo dar el paso rápidamente. Yo tuve que trabajar como bartender, yo tuve que trabajar como modelo, como extra en comerciales, en novelas, de todo. Y bueno, ahí empecé como ese camino hasta que ya dije, bueno, ya vi la oportunidad, ya estaba en octavo semestre, tenía los contactos y dije, voy a dar el paso. Y ahí fue que realmente como que yo empecé. Pero en realidad fue como una mezcla de querer, porque siempre quise, de que era un sueño, pero además como sí, lo que te digo, ese impulso que me dio, el decir, hey, mi familia necesita una ayuda acá, ¿sabes? Entonces ahí empecé. Ok. Aparte de eso que me cuentas de empezar a emprender a los 21 años, ¿hay algún otro salto de fe o algo que tú hayas dicho como, pucha, tenía muchísimo miedo de lanzarme a hacer este proyecto, este emprendimiento, esta idea, y te lanzaste a hacerlo? Yo siento que en mi vida han habido muchos saltos de fe, muchos. A ver, cuando yo estaba en la universidad, pues a mí en octavo semestre me tocaba escoger como mi práctica empresarial, ¿sabes? Era ir a hacer la práctica en alguna empresa. Yo, obviamente, pues movida porque era pues, uno de los requisitos de la universidad, pues entro a banca de inversión a hacer mi práctica. Duré exactamente 8 meses. En paralelo, yo estaba montando Wheel of Nails, mi primer bar de uñas, el primer bar de uñas de Latinoamérica. Y bueno, yo en banca de inversión realmente eso era como es un sector muy machista. Yo tenía 11 jefes hombres y la verdad es que el trato era tenaz, o sea, a mí no, oigan, no daban 2 pesos por mí. O sea, siempre era como me ponían a traer las empanadas, a hacer las fiestas, no me daban ni siquiera un modelo financiero para yo intervenirlo, sino que literal era como cambiar las presentaciones de color. Entonces, estando ahí, yo decido como, pues ir a la universidad y decirles, hey, aquí no estoy haciendo nada, no estoy contenta, no me están tratando bien, yo no me siento bien acá, quiero emprender y que ustedes me valgan la práctica pues en mi emprendimiento, en mi empresa. Y bueno, o sea, esto fue sentarse con el rector, con la junta directiva entera del CESA, pues de mi universidad, y decirles el por qué pues yo quería esto y pues decirles que por favor tuvieran también un salto de fe conmigo para poderlo lograr. Y efectivamente fue de los primeros casos en la universidad en que permiten a un alumno hacer su práctica empresarial creando empresa. Y de ahí en adelante, pues ya obviamente hoy en día es algo que hacen un montón. Pero pues desde eso hasta todo lo demás, yo siempre he tenido mucho miedo en todo lo que he hecho. Todavía hoy en día a veces digo, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero lo hago obviamente estructurando muy bien, obviamente siempre poniendo a Dios de primera, yo soy supremamente creyente, le entrego todo a Dios, busco su guía y voy. Por más de que a mí me han dicho que estoy loca 1000 veces, en mi vida yo voy y mira que no me ha salido mal. Siempre, gracias a Dios, he tenido buenos resultados. Pero miedo mucho, yo digo que soy una de las mujeres más miedosas que conozco, pero una de las más valientes porque igual lo hago y lo saco adelante. Qué bueno. Aquí me estabas hablando un poquito de esos retos que encontraste en el contexto emprendiendo como mujer. Y me gustaría saber qué aprendizajes también has tenido o qué otros retos a lo largo de tu carrera has tenido en ese contexto cultural colombiano donde muchas veces a la mujer le toca mucho más complicado que al hombre. Y eso es 100% real. O sea, para mí, los que digan, no, es que ya la inclusión y no, a ver, obviamente hemos mejorado demasiado, pero la data misma comprueba que todavía seguimos estando en un mercado o bueno, en un país o en una cultura muy machista. Siempre fue difícil para mí, empezando porque desde el colegio a mí, yo no sé, de pronto por cómo uno se ve, la gente no me tomaba muy en serio, era como, no, está, mejor dicho.
Y de hecho me decían, usted es una gold digger, usted está buscando quien la mantenga, usted y yo era como, en verdad, no. O sea, no entiendo por qué tenían como ese concepto tan errado mío. Cuando entró a la universidad me acuerdo perfectamente que nadie se hacía conmigo en los trabajos, o sea, todo el mundo era como, mejor dicho, se hacían todos de parejas, los grupos, y yo siempre me quedaba sola al principio. Ya después cuando sabían que me iba bien y que en verdad me iba muy bien, me invitaban y me buscaban, pero no me invitaban al principio. Los profesores, digamos, yo levantaba la mano así como, yo quiero contestar, me saltaban, y al final siempre me decían, tanto mis compañeros, amigos, como mis profesores, como, oiga, Muscarela, usted me sorprendió. Entonces, pues bueno, chévere sorprenderlos, pero pues fue difícil y fue harto para mí tener que pasar por todo eso. Sin embargo, yo nunca ni oí todas esas voces que me decían loca, todas esas voces que me decían no sirves, todas esas voces que me decían como no vales acá, ¿sabes? Porque yo siempre tuve mucha claridad de lo que yo podía hacer. O sea, yo nunca dudé de mí. Y eso es algo que yo me agradezco hoy en día. Yo a mi hija le digo eso. Le digo, hija, te van a tratar de tumbar 1000 veces en la vida. No oigas, porque tú eres la única que sabe qué puede hacer y hasta dónde puede llegar. Y así crecí yo. A mí nunca me lo dijeron. Yo simplemente siempre fui así, ¿sabes? Y bueno, eso me sacó pues hasta donde hoy estoy. Pero claramente, pues siendo bartender viví situaciones muy difíciles, buscando trabajo para pues poder hacer esto de la banca. Era un sector muy machista, lo repito, y oigan, o sea, yo llegué a una entrevista, por ejemplo, y me decían como, o sea, tú eres de las que andan en patines por la calle repartiendo volantes, y yo, hey, no tengo nada en contra de eso, pero más allá de eso, vengo de una universidad donde saben que estoy buscando una práctica empresarial. ¿Por qué decirme eso, sabes? Por eso yo me ponía súper nerviosa. Entonces en esa entrevista voy saliendo de la entrevista y ¡pum! Me estampo contra un vidrio. Pues sí. O sea, después de que ya me habían pisoteado, voy yo y no. Entonces sí, no ha sido fácil, y hay muchos negocios que todavía hoy en día se me caen por ser mujer. No, es que querían un hombre y yo puedo estar más preparada que ese hombre y igual no funciona porque soy mujer. Entonces claramente es más difícil, pero pues no es imposible, y acá seguimos, y yo sé a dónde voy a llegar y voy a llegar allá. ¿Y cómo haces para trabajar en eso? O sea, me refiero como a forjar más ese carácter para, digamos, tú decir, no, es que no tiene que ver porque soy hombre, porque soy mujer, yo tengo las capacidades, yo tengo las aptitudes, y también es para darle un poco ese mensaje a las mujeres que nos están escuchando y que se den cuenta de que se puede. Ángel, yo creo que ya ni siquiera es un tema de carácter, porque el carácter, como te digo, en verdad yo nací con un carácter muy fuerte, y siempre he sido yo creo mucho en mí, demasiado. Creo que ya son los resultados de lo que he venido haciendo desde mis 21 años hasta mis 36, hoy tengo 36, y todo eso habla por mí. O sea, hoy en día a mí ya no me dudan tanto, a mí ya no me molestan tanto, si se me caen negocios y demás, listo, normal. Pero ya es mucho más fácil para mí moverme, porque ya la gente sabe que hay un resultado detrás mío, o muchos resultados que validan lo que hoy puedo llegar a proponerles, hoy puedo llegar a acompañarlos hoy puedo llegar a hacer. Entonces, ¿qué le puedo decir a las mujeres? Construyan ese legado, que ese legado hoy en día, uno estando vivo, es el que habla por uno y es el que lo vende a uno. Alguna vez, hace muy poquito, de hecho, publiqué en redes sociales una frase que amé, y era eso, como que antes de llegar a la sala de negociación, sea tu historia la que hable por ti y cierre ese deal o ese negocio. Y siento que eso es algo que pasa mucho conmigo hoy. Ya no tengo que llegar a venderme, la gente ya sabe, y me compran por lo que ya saben de mí. Entonces hay que construir eso, y hay que confiar en uno, demasiado. Y para una persona que, digamos, no tiene el recorrido, que está empezando hasta el momento y quiere darse a conocer y quiere generar esa autoridad, ¿cómo le recomiendas hacerlo, empezando? Bueno, yo sí tengo que ser muy sincera en ese sentido, y es que hay que prepararse bien. Mira, yo me he metido en muchas como áreas distintas de la vida. Tú ves mis redes sociales y yo te hablo a ti de negocios, yo te hablo a ti de inversión, yo te hablo a ti de deporte, de bienestar, y también te hablo de Dios. Y ayer preciso estaba hablando con una de mis mejores amigas y me decía, Dani, yo no sé tú cómo lo has hecho, porque normalmente una persona es autoridad en una cosa, tú lo eres en muchas, ¿sabes? Y yo anoche me quedé pensando en eso, y yo dije, ¿cómo he logrado llegar a ser autoridad en tantas cosas? Estudiando, pero más que estudiando, y ella me lo dijo, mi amiga me dijo, es que tú eres la fiel prueba de que sí
eres exitosa en esas cosas, ¿sabes? Eres exitosa al hablar con Dios, eres exitosa al entrenar tu cuerpo y cuidarte, eres exitosa en tus negocios, eres exitosa en invertir, eres exitosa como mamá. Entonces, digamos, son temas que siento que no solamente es me he preparado en cada uno de ellos, demasiado, muchos años, mucho tiempo, porque yo no empiezo a hablarte de un tema si no estoy lista. Pero además yo misma lo he vivido y tú lo puedes evidenciar en mi historia, en mi vida, en mi día a día. Más, obviamente, el mostrarlo, ¿no? Porque es que es lo que no muestras, no se conoce, no se vende, no se ve. Entonces, aprender a mostrarlo. Y hoy en día tenemos una herramienta demasiado grande que es, pues, el tema de redes sociales, el tema digital. Dani, ¿y cómo equilibras esa parte de la preparación con el lanzarte? Porque muchas veces uno dice, no, todavía no estoy preparado y por eso no me lanzo. O ya me voy a lanzar, pero uno está en ceros, no ha preparado nada y pues en el camino también va preparando. Entonces, ¿cómo haces para equilibrar esas dos? Yo creo que uno tiene que ser muy consciente de que uno nunca va a estar listo. Y de hecho, yo te voy a decir una cosa, yo todavía, habiendo estudiado todos estos años negocios, habiendo hecho 3 másters, habiendo todo lo que he hecho y vivido todo eso, todavía hoy sigo aprendiendo. Todavía todos los días aprendo. De todas estas cosas que te digo, donde pues tengo autoridad, sigo aprendiendo. Y anoche estaba precisamente leyendo mi devocional y me salió algo que es tal cual, es como, bueno, en otras palabras, Dios dice, en la Biblia está escrito, o sea, el que se demora mucho para sembrar o el que sí, como que se toma mucho tiempo para hacer las cosas, nunca las va a hacer, hay que ir haciendo, ¿me entiendes? Claramente, cada cosa que tú hagas tiene una preparación y hay un punto por lo menos mínimo donde tú tienes que estar listo y decir, bueno, esto va a requerir, o sea, esto es una responsabilidad. Yo enseñaré a la gente cómo sacar adelante un negocio, cómo invertir, cómo hacer ciertas cosas, pues requiere que tú sepas hacerlo, si no, pues, pucha, ¿qué va a pasar con todos ellos, me entiendes? Total. Tienes que estar listo, pero tú tienes que saber en qué momento es responsable hacerlo y arrancar. Si no, ahí nos quedamos la vida entera y pues no hacemos nada. Dani, ¿por qué emprender en Colombia y no irte a otro país donde hay más beneficios y facilidades para los emprendedores? Para mí ya ni siquiera es un tema de dinero, para mí ya no es un tema de reconocimiento, antes lo era. Para mí el éxito se medía en eso, ¿sabes? En el dinero, en el reconocimiento, en los premios y demás. Hoy en día he logrado entender que el éxito está en otro lugar y estás en tu propósito, en cómo tocas las vidas de otras personas. Yo en Colombia puedo tocar demasiadas más vidas que de pronto lo puedo hacer en un Estados Unidos, que de pronto lo puedo hacer en un país más desarrollado. Aquí a la gente le falta demasiado conocimiento, le falta demasiado, sí, como conocimiento y oportunidad. Y aquí es donde nosotros, pues además que somos colombianos, podemos generar un impacto mayor, ¿me entiendes? No quiero decir que no vaya a ir a meterme en otros países más desarrollados, porque ya estoy, y me parece maravilloso, pero realmente el propósito está en tocar la mayor cantidad de vidas que se pueda, y hoy yo lo hago feliz en mi país, en Latinoamérica, y lo seguiré haciendo así. Yo no me voy a ir de acá. Hoy se habla mucho del pretty privilege. ¿Qué tanto crees que la apariencia influye en el mundo del emprendimiento y los negocios? Nunca me han preguntado eso. Angel, sí, o sea, no va a decir que no. Claramente te abre puertas. Estamos en un mundo que es demasiado aspiracional, que valora demasiadas cosas que son muy banales, pero pues que abre puertas, no voy a decir que no. Sí, yo en mi camino siento que también lo he usado de alguna manera, obviamente siendo siempre muy proper y tratando de hacer las cosas bien, pero pues claramente el tener ese beneficio ayuda. No quiero decir que pues para una persona que de pronto no sea tan atractivo, lo que sea visualmente sea imposible, pero pues es más fácil, es más fácil. ¿Y cómo recomiendas a las personas trabajar en esa parte como de presentación personales y qué tanto puede aumentar las probabilidades de, por ejemplo, cerrar un negocio o que hayan inversionistas o crecer un proyecto? Te abre puertas, te abre una puerta, ¿sabes? Pero no te lleva al final. O sea, para las personas, digamos, que sientan, es que yo odio hablar de estos temas. Esperen, no sé qué decir. O sea, porque es que sinceramente, obvio la parte
pues es importante y te abre puertas, Sí. más no te las termina de cerrar, o sea, no te termina de hacer el deal. Tú tienes que tener tus capacidades muy claras para poderlo hacer y cerrar y demás. Pero pues yo también soy muy, o sea, yo lo digo en redes sociales, hey, ustedes tienen que buscar sacar la mejor versión de ustedes, ¿me entiendes? Yo cuando era chiquita en el colegio todo el mundo me decía que era inmunda y yo era feíta, yo no era linda, yo no era bonita. Mi hermana era un bombón, mi melliza. ¿Y yo qué hice? Yo me puse a trabajar en mí misma, a hacer deporte, desde muy chiquita. Y bueno, pues hoy en día pues soy una persona pues que yo me considero bonita. Pero yo me trabajé la vida entera. Y no quiero decir que me operé, no, hijo de pucha, invertí tiempo en mí, me pintaba mi pelito, no sé, empecé a entrenar como entreno, ¿sabes? Sí. Entonces creo que es algo que también se puede cultivar. Sí, es ponerle cuidado a ese sesgo cognitivo para tenerlo al favor de uno. Vestirse bonito, es que son muchas cosas, pero no sé cómo decirlo, que no vaya a quedar feo o mal. Yo siento que si tú te cuidas a ti mismo, o sea, tu cuerpo, eso se nota, ¿me entiendes? De hecho, yo he visto casos de personas que te juro, pucha, gordos, hechos nada, descuidados de todo, y se ponen la 10 a hacer ejercicio y demás, les cambia todo, la cara, la piel, todo. Trabajarte a ti mismo empieza por dentro, que tú estés bien adentro, que tú Total. tengas tu autoestima, y esa autoestima se refleja en hacer ejercicio, comer bien, Total. vestirte bien, cuidarte. Cuidarte. ¿Cuál ha sido la decisión correcta que más te dolió tomar en tu proceso como emprendedora y empresaria? La decisión correcta, ¿Qué más te dolió? uf, la decisión correcta. Uy. Bueno, no, pues decisión correcta, así como muy relevante, porque pues yo creo que uno toma decisiones correctas todo el tiempo, o pues por lo menos trato de hacerlo así. Pues yo pienso que fue dejar mi primer bar o sea, mi bar de uñas, mi primer negocio. Porque digamos que se presentó una situación en la cual yo podía seguir ahí, obviamente pues teniendo un porcentaje mínimo de mi empresa, y podía haberme quedado ahí con mi sueldo y demás, pero pues sabía que lo que había pasado o lo que estaba pasando con mis socios no era algo correcto, era una traición, ¿me entiendes? Y en ese momento, con el dolor de mi alma y todo, yo dije, no, yo no me puedo quedar en un lugar donde no me están valorando, donde me están traicionando y donde pues yo no voy a sentirme bien, ¿sabes? Y la terminé tomando más por mí que por cualquier otra cosa. Yo no me iba a quedar ahí porque yo sé lo que yo valgo. Y tomé la decisión de vender mi empresa en 15 días, de perder el trabajo de 5 años, de perder mi empresa, que era mi primer bebé, que yo la amaba, y lo hice por mí y fue correcto. Y hoy en día, al revés, me agradezco el haberme ido de ahí, porque además hoy sé que Dios me puso en un lugar donde Él me necesitaba y realmente es donde pues he logrado como cumplir con ese propósito que Él me puso. Entonces fue muy difícil, fue muy duro, fue dejar mucho ego a un lado, y fue dejar muchos sueños también a un lado por hacer lo correcto por mí misma, ¿me entiendes? Y al final pues siempre eso te paga bien. Cuando hablamos del ego un poquito, ¿cómo haces para bajar un poquito el telón del ego para tomar buenas decisiones? Porque pasa mucho que uno puede identificarse con la situación, con la emoción, con el sentimiento. Uno dice, no, yo me quedo acá y acá es donde debo seguir y acá es donde yo he creado esto y yo llevo creando esta empresa mucho tiempo, ¿yo por qué me voy a ir? Entonces, ¿cómo le recomiendas a un emprendedor, empresario que puede que esté en esa situación o en una situación similar, bajar ese telón del ego para tomar una decisión un poco más acertada? Lo que pasa es que el ego es el peor consejero del mundo y eso yo lo aprendí muy chiquita. O sea, lo que te digo, yo nací en una burbuja donde todo lo tenía, todo lo tuve siempre. Y bueno, vi a mi familia caer en un momento pues muy fuertemente. La vi volverse a parar después. Y a mí misma me pasaron 1000 situaciones a todo nivel que me dejaron ver que uno a través del ego pierde demasiado. Después conozco a Dios y obviamente de diferentes formas Dios empezó a mostrarme que el ego nunca fue, o sea, no es, te destruye realmente. Entonces, hoy en día yo trato de buscar mucho como
en qué momento será que es el ego mío hablando o es el ego mío actuando y qué puede pasar si yo tomo esa decisión basada en ese ego o en ese sentir. Porque es que eso te puede te acabar la vida. Tú tomas una mala decisión por ego y se te acabó tu vida, se te acabó tu carrera, se te acabó tu noviazgo, tu familia, tu todo. Entonces yo siempre trato de identificar dónde está mi ego, qué quiere mi ego hacer, pero realmente qué es lo que me conviene y tomar la decisión como basada como en un lugar más neutral. Siempre lo busco identificar y creo que es importante que aprendamos a hacerlo porque a veces no lo hacemos y es muy difícil. Lo que pasa es que a mí la vida ya me entrenó en eso y perdí muchas cosas, demasiadas cosas importantes para mí por ego. Hoy en día no me permito eso. Ok. ¿Qué parte de ese proceso de emprender y crear empresas, marcas, proyectos fue emocionalmente más dura de lo que imaginabas? Angel todo fue muy duro porque además de todo, yo cuando empecé no estaba bien a nivel emocional, yo estaba muy mal. Yo tengo un trastorno de ansiedad desde los 19 años. Entonces, y yo precisamente estaba pasando por un momento súper difícil, con ataques de pánico, o sea, yo ni siquiera pude entrar a la universidad los primeros 6 meses, porque estaba muy mal. Entonces, obvio, llevar todo este camino, que además requiere un montón de ti como líder, como empresaria, como emprendedora, como se le quiera llamar, pues no es fácil, o sea, no es fácil cuando además estás roto por dentro. Entonces, para mí fue como un te toca porque la situación no está fácil. Hazlo porque es tu sueño. Pero también tenía el reto de decir, hey, ¿cómo lo hago si ni siquiera puedo conmigo ahorita, ¿sabes? Y poco a poco empecé como a ir sanando, me empecé a aprender a manejar esa ansiedad, porque eso es algo que me ha acompañado desde los 19 hasta hoy. Ha cambiado, obviamente, lo he aprendido a gestionar muy bien, pero pues no ha sido fácil. Entonces, cada decisión, cada pérdida, cada reto, porque pues todo es un reto, ¿sabes? Todo es un reto. No que tienes que dar una conferencia ante 1000 personas. Hágale, pero yo me estoy muriendo detrás del escenario o sea, me da miedo. Sigue dándome igual de miedo, así sean, no sé, 50 personas, me da igual de miedo. Entonces todo es un reto, pero también todo es una oportunidad y yo siempre veo todo como, como una bendición muy grande, ¿sabes? Cada cosa que llega es una bendición, la tomo, le entrego a Dios, le digo, mira, tú sabes en qué momento estoy, tú sabes emocionalmente cómo estoy, tú sabes, ayúdame a hacerlo. Y me preparo y lo hago. O sea, yo ya sé que tengo que preparar esa conferencia un mes antes para poder llegar allá tranquila. Y lo hago. Entonces hay que conocerse también. Siempre hablo del bienestar. O sea, en mis redes sociales tú vas a ver siempre un gran componente de bienestar, de, hey, entrénate tu cuerpo, ve al psicólogo, busca a Dios. ¿Por qué? Porque es que si la torre, es decir, si ese líder no está fuerte, todo lo demás tampoco lo va a estar, es muy difícil que lo esté. Y los líderes tenemos que cuidarnos demasiado. Yo hoy en día me conozco tanto como para saber qué se siente o qué siente mi cuerpo y como mis emociones, cuáles son, cuando estoy a punto de tener como un breakdown, como de decir, hey, me voy a empezar a poner ansiosa, me voy a empezar a deprimir. Yo ya sé, porque ya me conozco. Y uno tiene que llegar allá, tú tienes que conocerte lo suficientemente para saber en qué momento te vas a romper de alguna manera y qué tienes que hacer para que eso no pase. Inmediatamente yo me compré un tiquete de avión y me voy. Me pierdo 10 días y vuelvo recargada, con la mente limpia, y arranco otra vez. Bueno, más que busco a Dios, más que hago deporte, más todo lo demás. Entonces hay que buscar ese bienestar para poderte mantener firme como un líder. Ok, esa gestión como de esa ansiedad y esos momentos muy difíciles, ¿lo haces de alguna otra manera? ¿O deporte, viajar? Sí, o sea, lo que te digo, yo ya tengo mi mix. Yo sé que tengo que pegarme a Dios, pues aunque yo siempre lo estoy, a mí me da terror no estar con Él, porque sé lo que es vivir una vida sin Él. Entonces yo busco a Dios, yo me pongo pilas, pues siempre estoy pilas con el deporte. Para mí es que todo esto ya se volvió mi estilo de vida. Ya no es algo que haga cuando sienta que va a venir un problema, es algo que hago constantemente. Entonces el deporte, el comer bien y el buscar momentos obviamente con la gente que quiero, con mi hija y viajar a un lugar donde yo pueda volver a mí y ya retomar pues sintiéndome bien. ¿Por qué crees que en el medio del emprendimiento y las empresas, o pues así lo he visto yo desde mi perspectiva,
hay mucho tabú con el tema de la ansiedad, de la depresión, porque vemos muchos emprendedores y empresarios que dicen, no, todo está súper bien, estoy creando empresas, proyectos, pero detrás están rotos o están en un momento muy difícil. ¿Por qué crees que existe ese tabú y cómo podemos hacer que eso pues deje de existir? No es un tabú. De hecho, hay estudios que prueban que los emprendedores y los empresarios tienen el 50% más de probabilidades de sufrir de temas mentales que cualquier otra persona. Y el por qué te lo digo de primera mano y por experiencia. Obviamente tener empresa, obviamente tener todas las responsabilidades que tienes al ser empresario, al ser emprendedor, no es fácil. No es fácil porque no solamente tienes una familia, no solamente tienes la vida normal de un ser humano normal con todo lo que eso conlleva. Pucha, no tienes una pareja, o sea, tienes todo. Pero además tienes una responsabilidad gigante de que hay muchas personas que dependen de ti. Y cada día, pues son más. Tienes que enfrentarte solo a un montón de situaciones. Y tú le preguntas a los empresarios, a los emprendedores, ¿qué es lo que más de pronto les puede llegar a doler de ser empresario o emprendedor? Y van a decirte la soledad. O sea, tú enfrentas solo muchas cosas muy duras. Por más de que uno trate de rodearse de otros empresarios, de otros emprendedores, no es fácil, es cero fácil. Entonces, claro, toda esa presión encima, si tú no la sabes gestionar bien, te rompe, sí o sí. Por eso yo le digo tanto a los empresarios y emprendedores, busquen a Dios, miren, tener un psicólogo, algo que les ayude a conocerse emocionalmente para que ustedes sepan gestionarse emocionalmente. Porque un líder que no es fuerte a nivel emocional es un líder que se rompe en algún momento y se rompe todo lo demás. Entonces, tienen que trabajarse y buscar su bienestar, no solo físico, sino mental. Todos los emprendedores y bueno, todas las personas cuando tomamos una decisión tenemos que decidir entre un camino, A o B. Siempre tenemos que morir a A o siempre tenemos que morir a B. Total. ¿A qué tuviste que morir para ser la empresaria que eres hoy en día? A que tuve que morir. Yo creo que no, o sea, no siento que haya tenido que morir a muchas, bueno, sí, de pronto, ni siquiera, no, porque yo igual seguía con mi vida. O sea, no es como que yo haya tenido que morir a mucho, porque igual ese era mi sueño. Y yo siempre me proyecté donde estoy, ¿sabes? Me falta bastante, pues, para llegar a donde yo quiero llegar, pero digamos que sí, en este momento sí, o sea, este año, por ejemplo, Dios sí me confrontó mucho contra mí misma y me empezó a hablar de eso, me empezó a decir, Daniela, date cuenta que el éxito no es el reconocimiento, que el éxito no es el dinero, que el éxito no es, sí, como los premios y demás, que yo siempre me medía por eso. De hecho, yo tengo una pared en mi casa llena de premios. Y yo voy y la miro y digo, wow, literal. Hasta en el deporte, yo tengo un medallero así de grande lleno pues de medallas y demás. Y me encanta y no voy a dejar de ser esa en muchas cosas seguramente, pero sí Dios me ha pedido morir a eso un poco y de entregarme más como al propósito, ¿sabes? Y eso me ha costado un montón. Y es Él quien me ha hecho como empezar a dejar muchas cosas de mí para poder llegar a donde Él quiere que yo llegue. Que obviamente él conoce los anhelos de mi corazón y seguramente también va a tener mucho que ver con lo que yo quiero, pero he tenido que morir más a cosas, no por mi camino como emprendedora, porque yo me proyectaba así, sino porque Dios me está pidiendo moverme hacia otro lugar y lo estoy haciendo, pero me ha dolido demasiado, porque sí me ha pedido dejar cosas que para mí eran muy importantes. Por ejemplo, la fiesta, a mí me encantaba salir de fiesta y ahí hacía un networking maravilloso y demás, chévere, pero pues cada día me incomoda más en la fiesta, cada día me incomoda más en ciertas cosas y en ciertas situaciones, y es Él pidiéndome que empiece a cambiar porque me va a llevar hacia otro lugar donde voy a ir un escalón más. Entonces he tenido que morir más a mí misma en ciertas cosas, pero más ahorita, porque en el resto del tiempo yo siempre estuve construyendo lo que hoy quería tener, sí. Bueno, Ani, cuando tienes múltiples ideas y oportunidades, cuando a uno se le presentan muchos negocios, que la inteligencia artificial, que invierta por acá, que un amigo dice, no, haga esto, ¿cómo haces? ¿Cómo determinas en qué proyecto enfocarte primero? Pues Angel, digamos que cuando yo salgo de Wheel of Nails, que fue este primer bar de uñas de Latinoamérica, mi primer negocio, yo empecé a meterme en mil cosas y yo tengo una mente que va
a 3.000. O sea, yo todo el día, por eso además creo empresas para otras personas, porque yo todos los días estoy con nuevas ideas de emprendimiento y quisiera hacerlas todas. Entonces empecé a meterme en muchas cosas. Llegué a tener casi que 7 empresas al tiempo, hasta que un día yo estaba hablando con una gran amiga mía, Dani Álvarez, y yo le dije, amiga, pero tú ¿por qué no aceptaste ese contrato tan grande? O sea, una cosa divina, yo no sé qué. Y me dice, no, amiga, porque es que no va con mi propósito. Y para mí fue como un boom, como, hey, ¿qué es esto? Tiene toda la razón, yo qué estoy haciendo. Y entonces yo me puse a mirar qué de todo lo que yo tenía no iba o sí iba hacia ese propósito. Y literalmente empecé a cerrar empresas, regalé empresas, cedí empresas, de todo, y me quedé solamente con las que iban hacia construir ese propósito y hacia lograr ese objetivo. Después ya creo el clúster de apoyo empresarial, donde están las 6 líneas, que todas tienen el mismo propósito, que es apoyar al empresario y al emprendedor en el mundo. Y bueno, ya digamos que hoy en día, ya con todo mi camino pues como espiritual y de la mano de Dios, yo todo se lo pregunto a Él. Todo va encaminado a un propósito, sí, pero yo no muevo un dedo sin preguntarle a Él. Y Él es el que me dice, Dani, por acá sí, por acá no. Y eso tú lo sientes, o sea, las cosas que vienen de Dios te dan paz en el alma. Entonces, pues digamos que obviamente sí filtro demasiadas cosas, pero todo siempre buscando, o sea, me quedo solamente con lo que va hacia mi propósito. Que esté alineado con eso. Total. Cuando hablamos de propósito, se ve mucha también información en libros, en internet, y a veces se ve como un concepto muy elevado, que muy pocos tienen ese propósito. ¿Cómo le recomendarías a una persona que nos está escuchando y dice como, yo no sé cómo empezar a definir mi propósito, por Total. dónde empiezo, cómo hago? Y el propósito va cambiando además. No es como que haga un giro de 360 grados, pero va cambiando. Bueno, cuando uno habla de propósito no es un tema fácil, porque sí, hay muchas personas que dicen yo no lo he encontrado y no sé cómo hacerlo, y hay personas que lo encuentran a los 50 años, pero lo encuentras, ¿sabes? Obviamente si lo buscas. Si tú no buscas tu propósito, si tú no buscas ese por qué estás acá, porque todos lo tenemos, no lo vas a encontrar. El que no busca no encuentra, punto. Entonces el primer paso es eso, empezarse a preguntar, listo, desde mi infancia, ¿qué era lo que me movía a mí? A mí me encantaba el tema empresarial. Desde los 7 yo le decía, mamá, voy a tener 7 empresas, 1.000 empresas. Me encantaba el deporte, ahí sigo. O sea, ¿sabes? Como que, ¿qué te encantaba cuando eras un niño? Porque ahí está eso que te mueve, ¿sabes? Y es muy loco, pero esto yo lo hablaba con unos psicólogos que son muy tesos en ese tema precisamente, y ellos siempre decían, ve a tu infancia, ¿qué te movía cuando eras chiquito? Porque por ahí hay bastantes, o sea, hay bastantes pistas de qué puede ser ese propósito. Lo que pasa es que cuando crecemos nos entran los miedos, nos entran las inseguridades y empezamos a decir, no, pero yo no soy buena en, ¿sabes? Yo no soy buena en. Y eso yo se lo digo a mi hija todo el tiempo, hija, nadie es bueno en nada, tú te haces bueno. Que puedas tener habilidades y demás, maravilloso, te van a ayudar, pero tú te puedes hacer bueno en lo que tú quieras, pero tienes que trabajar para llegar allá. Entonces es empezar a mirar eso, empezar a preguntar, ¿para qué estoy acá? ¿Sabes? Dios habla y es muy claro. Si ustedes creen en cualquier otra cosa, pues empiécenselo a preguntar al universo, a lo que quieran. Yo siempre iré a Dios. Y el universo, Dios, siempre empieza a mostrarle a uno también por dónde es. A mí me lo dijo muy claro, tu propósito es ser un pacer. Y yo en ese momento era corredora. Me decía, los pacers son los que llevan a los corredores a la meta en el tiempo que ellos quieren llegar. Dios a mí me lo dijo, tú eres un pacer que acompaña a los emprendedores y empresarios con las habilidades y todo lo que te ha dado a llegar a la meta. En este momento y este año, Dios me empezó a hablar diferente, me empezó a decir, sigues siendo ese pacer y la idea es que sigas apoyando a los emprendedores y empresarios, pero ahora quiero también que los traigas a mí, o sea, que me los empieces a traer a mí. Entonces esa es la tarea y eso es lo que también he venido haciendo ahorita. ¿Qué estrategia, ya yéndonos un poquito más al tema de escalar empresa, qué estrategia consideras fundamental en un negocio para escalarlo sin perder la esencia o la calidad del producto o servicio? Porque muchas veces cuando uno inicia un proyecto, pues uno hace un muy buen producto, pero ahora escalarlo se empieza a perder esa supervisión de que está saliendo bien, de que está bien montado, de que se está entregando de manera correcta a las personas. Entonces, ¿cómo haces para hacer esa escala sin perder esa esencia y esa calidad del producto? Claramente hay una estrategia detrás de todo,
pero para mí es un tema que tú tienes que estar haciendo todo el tiempo y más en una empresa actual, o sea, que se mueve en este mundo, mercado tan digital, tan tecnológico. Es estar oyendo y hablando con tu mercado para poder ir iterando. Los negocios que no iteran son negocios que van a tener muchos problemas y seguramente se van a enfrentar a un fracaso grande. Entonces, ¿qué es fundamental en ese sentido? Estar estudiando el mercado constantemente, viendo los cambios que hay en el mercado constantemente, es lo primero. Conocer, listo, no, está saliendo tal tecnología, entonces esto me impacta a mí de esta manera y yo tengo que moverme para acá o si no, Todo el tiempo estar viendo en tu mercado qué está pasando, estudiar tu mercado constantemente. Pero además, estar hablando con tu cliente potencial, que ese es un proceso de co-creación, se llama un design thinking, constantemente, o sea, estarles preguntando, bueno, listo, mira, de este producto, ¿qué te gusta, qué no te gusta, cómo lo ajustarías, ahora qué te hace falta, cómo lo complementarías, cuánto pagaría, todo. Es ese mismo público tuyo el que te va diciendo hacia dónde moverte también. Entonces, tú tienes la data del mercado, tienes la data o conoces a ese cliente y él te está hablando constantemente, tú juntas esas cosas y vas a tu modelo de negocio y lo vas iterando. Todo el tiempo tienes que estar haciendo ajustes. A mí me preguntan mucho cómo puede ser posible que tú hayas montado más de 9 empresas y ninguna se te haya quebrado. Nunca. Que yo además veo que en la quiebra también hay oportunidad porque uno ahí aprende un montón. Pero a mí no me ha pasado. ¿Por qué no me ha pasado? Porque yo itero todo el tiempo. Mi negocio empieza así, pero termina así, completamente cambiado de pronto, o no, todo depende de lo que el mercado me vaya guiando y diciendo. Entonces hay que saber iterar para que tú te puedas ir ajustando al mercado y puedas ir creciendo en esos ajustes, pero todo el tiempo tienes que iterar. Ok, muy también en línea en el tema de las empresas, ¿qué le recomendarías a una persona que está empezando y quiere emprender algo nuevo, quiere crear su propia marca? ¿Cuáles son como esas bases, esos requisitos que tú dices, oye, plantéate esto y ya empieza? Si hay un paso a paso, hay personas y a mí me llama la atención que digan eso como, ay no, solo tírate y da el paso. No, nada que ver, por favor no hagan eso. Bueno, si hay un paso a paso, entonces ¿cuál es? Primero, ojalá puedas encontrar como un poquito ese propósito, eso que te mueve, porque finalmente a ti te tiene que apasionar lo que tú haces todos los días. Claro. Hay momentos muy difíciles cuando tú emprendes. Vas a pasar por cosas duras siempre, o sea, eso es parte del proceso, te vas a enfrentar a eso. Entonces, que por lo menos tú digas, hey, yo hago esto porque lo amo, yo hago esto porque me mueve, ¿sabes? Y me enfrento a esto porque, porque yo amo esto y yo quiero seguir adelante, ¿me entiendes? Si tú no tienes eso ahí, va a ser difícil que puedas seguir adelante. Entonces, primero eso. Segundo, sí o sí estudiar el mercado. Vas a empezar, tienes que conocer y empaparte muy bien de ese mercado. Valida tu mercado, sal y pregúntale a ese cliente potencial si le gusta, si no le gusta, todo lo que les conté sobre el producto o el servicio que vas a sacar. Una vez tú tengas esta información, tú ajustas ese modelo de negocio, lo creas de acuerdo a todo lo que tuviste, digamos que en ese estudio de mercado o en esa validación. Entonces lo ajustas de acuerdo a lo que tu cliente potencial y tu mercado también quieren. Una vez tienes el modelo de negocio, pasas a crear como esa estrategia de comunicación. ¿Cómo lo vas a dar a conocer en este mundo digital tan bien tradicional? Porque la mezcla ahí es bien importante. Y ahí es cuando ya teniendo claro lo que vas a hacer, creas tu marca. Entonces en paralelo vas creando tu marca, tu logotipo, tu manual de marca y demás. Una vez tenemos eso, todo eso, ya pasas al tema financiero. Entonces ahí tú vas a ver, listo, este va a ser mi esquema en red, es decir, necesito tal persona en mi empresa trabajando pues para poderla sacar adelante como mínimo. Miras cuáles son tus costos, tus gastos, miras cuál va a ser tu inversión inicial, si te vas a tener que apalancar en un crédito bancario, lo que sea, cómo lo vas a sostener en el tiempo, porque todo eso hay que proyectarlo para que tú puedas emprender en tranquilidad. Yo normalmente soy muy partidaria de que monten un modelo financiero. Hoy en día hay muchas empresas que lo hacemos para emprendedores y lo hacemos de una manera pues que es amigable para ellos. Pero ahí tú puedes conocer todos los KPIs y todas las métricas relevantes de tu empresa y saber, como por lo menos en un escenario conservador de ventas, cómo te vas a tener y cómo vas a responder ante todo para crecer tranquilamente. Una vez tú tienes eso, tú ya tienes proveedores porque tuviste que sacar costos y demás para montar tu modelo. Ya sabes quién es tu equipo de trabajo porque tuviste que hacer la tarea para montar tu modelo. Ya sabes todo. Y ahí
Tú ya vas a decir, bueno, ya sé qué tengo que hacer, ya los miedos se empiezan a disipar porque ya los has venido mitigando con todo el proceso y sales al mercado. Siempre con un mínimo viable, producto o servicio mínimo viable. Yo no soy partidaria de salir a hacer una cosa gigantesca cuando ni siquiera has empezado en el mercado. Una vez tú empiezas, el mismo mercado te va a empezar a hacer ajustes a ti, te va a empezar a pedir ajustes y tú tienes que irlos haciendo. Por eso no soy partidaria de salir con una cosa gigantesca que al final en un mes va a tener que cambiar de alguna manera. Es como muy el método Lean Startup. Tal cual. No montar el restaurante grandote y esperar a que lleguen clientes, sino el puestico, voy probando, voy testeando el mercado y ahí. Exactamente. Ok. Bueno, Dani, ¿qué has aprendido últimamente que te ha impactado profundamente y cómo lo has puesto en práctica? ¿Qué he aprendido últimamente? ¿Qué me ha impactado? Yo creo que yo he venido aprendiendo eso mucho como en mi camino de vida hasta el día de hoy, pero que me impactó mucho este año y en verdad fue como, hey, ya interioriza esto que en verdad es así. Y es que yo siempre he sido una persona súper controladora, yo todo lo pongo, mejor dicho, en una línea del tiempo, este mes voy a hacer esto, este otro mes va a pasar esto, como si yo tuviera la bolita pues mágica. Y al final pues en realidad mucho planea uno, pero pues no pasa todo así. Al final también Dios y la vida tienen un plan, ¿sabes? Y hay que también dejarse guiar a veces. Entonces, cuando yo siento hoy en día que tengo algo que forzar o que algo no se dio y tengo que forzarlo, yo paro y suelto ahí. Y digo, por algo está pasando así, ¿sabes? Como que si está siendo difícil, muy difícil, si estoy encontrando mil peros y demás, de pronto no es por acá. Y estoy aprendiendo a entender que no siempre son mis planes, ¿sabes? Y que tengo que soltar y entender que a veces son otros planes y que me van a llevar a un lugar mejor. Cuando tuve que vender mi empresa, que no quería, bueno, acá estoy en un lugar que, pucha, me lo soñaba también, ¿me entiendes? Y entiendo el porqué de todo. Personas que he tenido que soltar, que no quería soltar, igualito, las solté, las entregué, no quería, pero Dios siempre me trajo algo mejor. Entonces estoy como este año para mí en eso fue muy retador, fue como aprende que es que en verdad tú no tienes el control. Tú tienes que tener un plan, sí, súper importante, por eso hacemos vision boards, por eso, mejor dicho, uno dice, no, yo quiero esto y esto, pero al final la vida también te trae lo que tienes que tener y lo que es correcto, y cuando tú miras para atrás, tú entiendes el porqué de todo y al final vas a agradecerlo, pero no hay que forzar, porque entre más forzas las cosas, pues uno se equivoca y al revés, pierdes ese tiempo. Conectar los puntos. Tal cual. Si tuviéramos aquí una máquina del tiempo y nos metemos tú y yo, bueno, tú más bien, y vas a la Daniela que tenía 21 años, que hasta ahora va a empezar con su empresa, sí, con su emprendimiento, ¿qué le dirías? Uf, ¿qué le diría? Pues que la admiro demasiado. Que la admiro demasiado porque en verdad ha sido muy berraca. Y que pasó cosas que yo creo que en ese momento solo pensarlas me habrían pero las pasé y que aprendí un montón y que tiene un propósito muy lindo y que va a tocar muchas vidas. Listo, ya estamos llegando al final del programa. Te voy a hacer las últimas dos preguntitas y es ¿qué mensaje le darías a quienes hoy están en ese punto en el que no saben si dar un salto de fe o no? Que lo estructuren, o sea, que a donde quieran ir, hagan su plan y lo estructuren bien y minimicen riesgos. Obviamente que lo lleven a Dios, o bueno, yo siempre iré a Dios, para tener una mejor guía y que sientan, o sea, que se dejen sentir, porque uno adentro sabe, uno realmente sí sabe si es por acá o no es por acá. Que el miedo obviamente siempre va a estar y es normal tenerlo, porque todo el tiempo lo vamos a tener. O sea, yo todo el día tengo miedo en todo lo que hago, pero lo hago y lo hago bien. Entonces el miedo es normal, somos humanos, va a estar ahí. Pero si ya tienes el plan, si tienes el feeling, el sentimiento de decir, hey, esto es por acá, ve por eso porque es que solo tenemos una vida. Y lo que te digo, no podemos esperar a que todo sea perfecto para hacer las cosas, hay que hacerlas y en el camino vamos aprendiendo y vamos ajustando. Y hay maneras de hacerlo. Puedes empezar chiquito, ir creciendo sin arriesgar tanto y poco a poco vas construyendo. Así empecé todo yo.
y vas en paz y en tranquilidad, pero hay que hacerlo, hay que dar el salto, hay que hacerlo. Yo lo veo mucho como cuando vas a subir una montaña, pues tienes que prepararte, tener todos los implementos, pero pues ya no puedes subir la montaña solo con verla. Exactamente. Tienes que empezar a caminar y en el camino te vas encontrando las personas, más herramientas, más experiencia y pues... Y es muy mágico. O sea, yo todos los días me levanto y digo, ¿qué va a pasar hoy? Sí, porque pasan cosas. Cuando tú estás haciendo el esfuerzo de llegar a un lugar, a ti la vida te empieza a poner un montón de cosas impresionantes. Es como, ay, me llamó tal persona, me salió tal cosa, tal oportunidad, tal... Es wow, o sea, es muy emocionante. Así como también llegan los retos y hay que saberlos pasar, pero vas a ser más fuerte. Yo hoy en día digo, pues pucha, en verdad, a mí hoy en día, que haya un miedo que me rompa, difícil, o sea, cero, voy. Sí, total. Entonces, es que rico llegar como a ese punto de la vida, decir, hey, me tengo demasiada admiración a mí mismo porque lo hice y en ese camino, pues todo llegó, porque todo va llegando. Sí, las puertas se van abriendo, te van llegando las herramientas, todo. Pero hay que dar ese paso, Hay ese que salto, hay que darlo. Y la última pregunta es, ¿qué salto de fe estás preparando ahora, a futuro? No, pues se me viene, el año entrante va a estar, pero estoy muy feliz porque siento que va a ser divino. ¿Qué viene? Bueno, sigo con mis empresas, con mi clúster, sigo haciendo lo que hago porque lo amo. Dios me dio un llamado demasiado claro este año, Dios me habló como nunca me había hablado y me dijo, Dani, necesito que hagas esto. No puedo hablar de eso ahorita, pero lo estoy construyendo tal cual Él me lo dijo. Entonces en su momento lo sabrán, viene pronto. Monto por primera vez como un tema inmobiliario, ya por un tema mío de querer invertir. Entonces empecé a invertir en apartamentos, los hago experienciales y los rento. Pero pues es más como por yo ir creando un patrimonio también mío y para mi hija y demás, y pues un futuro también en ese sentido. Entonces ahí viene una empresa divina que se llama The Moscarella Secrets. Wow. Cada apartamento es un secreto y es divino. Entonces arranco con ese negocio y vuelvo al mundo de la belleza. Siempre amé demasiado ese sector, por eso empecé ahí. Y de hecho me encanta, o sea, yo hablo de belleza sin quererlo, yo siempre estoy hablando de bienestar, de belleza, me fascina. Y por fin tomé la decisión de volverme a asociar, ¿no? Primera vez desde que pasó lo que pasó, con una persona espectacular. Y vuelvo al mundo de la belleza con un proyecto que estamos desarrollando en Corea, que ya está a esto de salir y va a ser una bomba también. Entonces, no, pues súper emocionada de lo que viene el próximo año, súper emocionada de saber que también le estoy cumpliendo a Dios y que voy por ese propósito. Bueno, qué chévere que tengas esos proyectos que se vienen. Todos estén súper atentos a las redes de Dani para lo que va a estar lanzando. Y ahora va a pasar algo y es que vas a vivir un salto de fe anticipado. Vamos a vivirlo hoy. Vamos a hacer una experiencia que no ha hecho Dani nunca, que va a ser un salto de fe para ella. Tiene que ver con hielo, se los adelanto. Y bueno, ya vamos a pasar a esa parte del programa para que puedan ver ese salto de fe que vamos a estar dando. Bueno, listo, ya estamos acá cambiados, listos para esta experiencia, este salto de fe, donde vamos a hacer una inmersión en hielo. Dan acá nos va a estar guiando. Entonces, Dan, cuéntanos un poquito de qué va a pasar en este salto de fe y qué beneficios tiene esto para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, etcétera. Gracias, Ángel, por tenerme acá. Beneficios, siento que cada persona tiene una perspectiva diferente. Esto trae muchos beneficios espirituales, mentales, físicos, ¿sí? Como mucha conexión interna. Y el hielo es un espejo también de lo que uno está viendo en el presente. Entonces, de alguna forma, todos vamos a experimentar la misma temperatura. El frío es frío para todos. Es simplemente uno cómo lo llega a interpretar según cómo se encuentra en este presente. Ok. Entonces tiene beneficios ya a nivel biológico que naturalmente va a aplicar tu serotonina, ¿sí?
va a poner a trabajar todo lo que es el fight or flight, como cómo te enfrentas ante situaciones de alto estrés, ¿sí? Cómo puedes, Y Dani, cómo puedes también relajar tu sistema nervioso a través de la respiración Ok. y siempre estar en constante comunicación interna proactiva, ¿sabes? O sea, tú diriges la mente y hacia dónde quieres llevar esa experiencia, qué diálogo vas a dominar durante esa situación. ¿Mm? Ok. ¿cómo te estás sintiendo, Dani? No, pues nerviosa. Porque yo me pongo hielo en la cara, pero y a mí el frío me incomoda mucho. Yo soy súper del sol, Sí, obvio, y nunca lo he hecho, entonces. Pero sí he oído mucho que es muy bueno. me encanta. Entonces, bueno. Bueno, chévere porque Dani tiene miedo y yo también un poquito de nervios porque hace mucho no hago la inmersión en hielo, pero esto es un salto de fe y a veces con miedo, a veces con nervios, pues hay que saltar y hacer las cosas porque vamos a encontrar un beneficio y algo que nos va a hacer bien en nuestra vida después de pasar esa puerta. De hecho, creo que tienes un perfil muy agradable porque el hielo también está muy involucrado en la parte estética, ¿sí? Entonces que lo puedas integrar en tu vida como, ok, cómo puede beneficiarte como empresaria, ¿sabes? Como mujer, Claro, no, dentro de tu cuidado personal y también como una herramienta, un booster de energía impresionante. no, súper, me encanta, ¿no? Y la verdad siempre lo había querido hacer, así que Listo, entonces, pues allá atrás está Elena. Bueno, vamos a empezar entonces. Dan nos va a estar guiando y bueno, vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es cerrar los ojos. Vamos a descruzar las piernas y vamos a hacer unos 30, unos segunditos de netamente observar la respiración. ¿Cómo está tu respiración? ¿Cómo está tu pulso dentro de ese silencio interno que alcanzas a escuchar? ¿Qué pensamientos previos habían sobre la experiencia? Vamos a vincularlo también a una situación similar en donde nos hayamos afrontado que nos dé temor, un reto, algún obstáculo. Quiero que lo vincules y también observes experiencia intuitivamente qué hiciste para poder sobrepasarla. ¿Sí? ¿Qué pensamientos anclas, qué recuerdos, qué personas, qué instantes visitas para recordar esa certeza, esa calma, esa claridad, ese autocontrol? Quizá qué gesto. Y en esa visualización quiero que te tercerices, o sea, cómo te ves desde afuera, ¿sí? Cómo son tus microexpresiones, cómo sientes que se ve tu respiración, tu pecho, tu postura corporal. Eso es, el hielo simplemente es un espejo, es una metáfora, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo desde la visualización para poder implementar lo que aprendamos acá, llevarlo allá, ¿ok? Entonces vamos a hacernos dueños de nuestra postura corporal. Nuestra respiración no debería desatarse. Siempre debemos estar en control con nuestra respiración, dosificarla. ¿Qué pensamientos están rigiendo nuestra mente? Así sean de chiste, así sean quizá en automático o inconscientes. Y hacer una ley de sustitución. Y definir cuál es el outcome, cómo quiero terminar esta experiencia, cuál es el punto final, cómo me quiero llegar a sentir. Entonces vamos a intencionar la práctica también. Que quiero regalarle a mi vida, a mi cuerpo, a mi alma, a mi mente, a mis proyectos, a mi familia, a mi equipo, a mi sociedad, a mis seres queridos,
que quiero regalarle también a mi vehículo, a mi cuerpo, a todo mi sistema muscular, qué partes de mi cuerpo me han pedido atención en los últimos días, semanas, meses, articulaciones, dolores musculares, quizá partes que he somatizado y se han tensionado de más, cuello. Vas a hacer un escaneo desde la coronilla y visualmente vas a ir visualizando cómo rastreas y escaneas partes de tu cuerpo, de arriba a abajo. Te vas a ir haciendo consciente de tu cuerpo, de cómo se siente, qué tiene por expresarte. Y lo vas a acompañar con una respiración profunda, calmada, dosificada. Eso es. Estás en los hombros. Sigues escaneando, sigues bajando. Sigues distensionando, soltando, respirando. Estás en tu pecho, abdomen. Eso es. Bajas a tu cadera, muslos, rodillas, gemelos, canillas, tobillos, pies. Y ahora vas a hacerlo desde el ascenso, ese mismo ejercicio hacia arriba, solo que vas a visualizar calor interno. ¿Ok? Quiero que abandones todas las sensaciones externas y las internalices lo más que puedas, a que hagas tu mundo interno lo más real posible. Y desde ahí vas a generar calor. Calor, una llama que te va acobijando. Tú mismo vas a sentir esa llama, ¿sí? Cómo va incrementando, cómo te va abrigando. Nuevamente las piernas, rodillas, cómo se siente placentero, muslos, cadera, tus órganos, estómago, tu abdomen. Más calor, más calor. Eso es, pulmones calientes, hombros, cuello, espalda, todo tu rostro, coronilla. Eso es, y ahora vas a visualizar la experiencia cuando ingresas y te voy a ir dando las instrucciones de qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Entonces todo esto es una simulación, quiero que lo hagas lo más interno y real posible. Entonces cuando ingresas, inhalas profundamente y con determinación vas a ubicar tu cuerpo lo más sumergido posible en el hielo. Que tus hombros estén totalmente empapados, ¿sí? Cuando lo haces a medias o te quedas en ese ir y venir, el miedo te va a consumir, ¿sí? Entonces vas a generar una Y de pensamientos por dice que nada, que entras con determinación, ingresa. Vas a cerrar tu cuerpo, axilas, vas a hacerte una unidad, una masa, compenetras para poder conservar tu temperatura corporal y de repente los primeros instantes puedes que estés tensionada. Eso hace que no respires tan bien. Entonces el primer minuto es de adaptación. Lo que vas a hacer es nuevamente permitir que ingrese oxígeno, ¿sí? Para que haga un buen combustible para tus partes cognitivas y pienses bien, que no te dejes llevar por el miedo y vas a bajar los hombros,
¿sí? Tú misma vas a dirigir ese avatar en este plano. Respiras profundo. Ese primer minuto es netamente de choque, de descargar nueva información. Entonces vas a ser muy sabio, muy sabia contigo mismo y entender de que esto también va a pasar. ¿Sí? Que no importa qué tan fuerte, qué tan impactante sea para ti, es un instante presente que también va a pasar. ¿Ok? Dosificas tu respiración, nunca dejas que se te desapore, que se desate. Más bien respiras profundo como una marea. ¿Sí? Entonces puedes acompañarme de esta respiración. Eso es, que tu garganta te alegre. Te relaje. Unas 2 más. Una última más profunda. Una vez más en calma. Ahí ya te empiezas a disfrutar el hielo. Ahí ya puede surgir una sonrisa interna que te va a servir también como herramienta, no se subestima, por el contrario, hackea la mente. Entonces sostienes una sonrisa expresiva, que se marque en tus comisuras y te va a acompañar por esos 3 minutos. ¿Sí? No es una guerra de ego, de cuánto sostengo, de cuánto soy capaz, sino por el contrario de entre más me rindo, entre más me entrego a la experiencia, mucho más placentera, con mucha más intención, mucho más benéfica de hecho. Y permito hacer que mi cuerpo haga lo que sabe hacer, adaptarse. Adaptarse, y lo que hago es ser un observador de mi cuerpo, de mi ser. Y le regalo sacarme y lo acompaño durante ese tramo de tiempo, hasta el final. ¿Sí? Cuando quiero generar calor, lo que hago es que inhalo profundo, retengo y hago una presión de tronco superior. Entonces presiono mis brazos, mis antebrazos, mi pecho, y cuando suelto es con sonido como oh. Entonces vamos a hacer unas 2 más. Con sonido es importante. Inhalo profundo. Retengo, hago presión, aprieto los brazos y suelto. La tercera y última. Inhalo profundo. Retengo. Eso es. Y para salir, lo vamos a hacer con elegancia, con tranquilidad, sin salir disparados, escupidos del hielo, sino que lo hago lento y en agradecimiento a la experiencia y a la sensación. Eso es. Regálate unos segundos para interiorizar esto. Y a la cuenta de 3 vas a frotar las manos. 1, 2, 3. Frotamos las manos. Generamos un calor, una energía ahí en las palmas de nuestras manos y las ubicamos al frente, casi tocando nuestros ojos. Y muy gradual y lentamente, cada uno a su ritmo, a su espacio, va a irlos abriendo y llegando a este plano. ¿Qué tal? Mucho más tranquilo. Sí. ¿Cómo estás, Dani? A mí ya se me olvidó todo. Se me olvidó la experiencia, qué visión. Listo. Entonces, como te decía, cada persona tiene una forma de vivirla, incluso. Mi intención es poder generar la mayor cantidad de herramientas para que en verdad lo disfrutes Sí. y lo puedas Pues tú me vas diciendo, porque en verdad tú, o sea, sí puse atención, pero Total. no me acuerdo. Total. Listo, entonces vamos afuera.
ya hacer la inmersión y ahí va Dan guiándolos entonces. De una. Y ahí. Listo. Bueno, o sea, el compromiso aquí contigo principalmente, ya con nosotros, es el primer minuto es netamente de adaptación. O sea, es como un ruido interno que hay que pasar sí o sí. O sea, las personas que pasan inclusive el minuto, muchas veces puede pasar como exponencialmente que, ve ya, me puedo quedar aquí hasta 10 minutos. Okay. Pasa el primer minuto, hackeala como tú sabes, la mente, y ya en adelante es full concentración, ¿ok? Full resiliencia. Entonces, ingrésenlo ustedes dos primero, porque es por la cantidad de hielo. Sí, de una. Y lo que vas a ubicar es que ingresen los hombros lo más que puedan. ¿Sí? O sea, ajá. O sea, ¿me meto normal? Sí. Y trata de llevar todo el tronco lo más profundo. ¿Ya? Eso es, ya. Yo te llevo el tiempo. Ok, eso es, un poquito más. Un poquito más. Eso, recuéstate. Si quieres con los pies allá te haces presión para que... Ajá. ¿Es mejor estirarnos o...? Si es para aprovechar la mayor cantidad de... Eso es. Y acá es mejor. Haz que la respiración sea cíclica, nada de que la retengas. Lenta, ajá. Primeros 40 segundos. Ángel, puedes desplazar un poquito la cola. O sea, hacia abajo. Hacia abajo, mira. Así. Eso es. Y esos sonidos que surgen a veces de la garganta, como relajan el sistema nervioso. Un poquito más lenta. Cuando lo sientas, Dani, bajas un poquito más los hombros que los tienes. Eso. Y busca hackear la mente. O sea, por más incómodo, no es como seguirle la pista, sino la sonrisa, que se utiliza mucho en el yoga, es para atravesar posturas difíciles. Ok. Sonreír. Cuando te sientas cómodo o cómoda, trata de bajar un poquito más. Cuidado el micrófono. Ajá. Un poquito más arriba, me lo da. ¿Ahí? Ahí. Tú quédate hasta esa altura, ¿listo? Van 2 minutos y medio. Entonces vamos a hacer uno. Tú que estás ahorita, vas a calentarte tú misma. Entonces, inhalas, presionas el pecho. Eso es. Una vez más, inhalas. Una última. Suelta con sonido. No. Falta 1 minutico y medio más. Si quieres, Ángel, y tú aprovecha para sumergir el rostro al final. Ok. Genial. ¿Ven y qué más? No. No veo porque tengo maquillaje. Ok. Y eso que te está pasando es full. Pone que estás descargando un programa. ¿Sí? ¿Y Angel no? Ya lo descargó. Te va a soltar. Respira hondo.
Entonces, algo que olvidé decir es, ahorita estamos a la mitad de la experiencia. O sea, la otra mitad es la recuperación, que no hay que subestimar, ¿sí? Entonces, si aquí estamos 4 minutos, ahorita hacemos una actividad física de 8, que es el doble. Ok. Súbete un poquitico acá por el micrófono, es... Ángel, tú sí puedes aprovechar y en verdad, y más que sí, sí, como alárgate más, mira. Eso, eso. Mi cuerpo quiere salir. Pero bueno, vamos a... Y esta es la temperatura más, o sea, más beneficiosa porque no te alcanza a quemar la piel. O sea, no es el hielo así, no, es perfecto. ¿Ya meto la cabeza? Bueno, adiós, no creo. ¿Qué tal? Delicia. ¿Listo? Si te quieres, No, yo no voy a meter la cabeza por dar un... o quieres meter más los hombros. Los hombros sí. No, quiero. Sí. Dale. Ay, ay, no, ya subí. Que te llegue hormonalmente, que te llegue hacia el cuello sería lo máximo. Sí. Así. Relaja el entrecejo. Últimos segundos. Vamos a convertir 8 minutos realmente. Rapidísimo. Sí. Observar. Cinco, 4, 3, 2, 1. Eso es. Súper. Ya. A ver. Cuando tú ves los cold plunge de Tony, él ni siquiera los pone así tan con textura de hielo, sino es 4 grados centígrados, que es muy... Esto. Súper. ¿La lograste? No, pero estuvo Sí. rico. Bueno, haciendo sol, eso ayuda. Sí. Yo dije, ¿dónde lo hagas?
Y a veces es una ayuda mental, si te soy sincero. Una vez lo hicimos también en una terraza similar, en la noche. Y lo único que había, porque no se podía prender fuego ni nada de esto, eran las luces pero como unas luces que salían. Era muy ridículo y gracioso porque todos estábamos haciendo actividad física alrededor de un bombillo, weón, eso obviamente no calienta, pero es lo que más en el momento mentalmente te da soporte. Es como, esto lo sostiene cada Una clave. Sí. Me encantaría que lo pudiesen practicar constante, no necesariamente en el cold plunge, sino ahorita te doy una idea que es con una malla y tú la ubicas 1 kilo, 2 kilos de hielo y lo pones como filtro a la ducha. Entonces lo puedes hacer una vez a la semana o de ser posible, claro, porque no haces todo el setup ni es tan impactante. Es una ducha, agua helada que la quitas, la pones. Ahorita me das el dato. Sí. Súper. Si quieren, ahí mismo, exacto, como que nos podemos sacudir. Ahorita, pues yo que soy también vanidoso y me cuido, el hielo o el agua fría con el sol tiende a quemar un poquito. Entonces, aplicar un poquito de crema, una crema hidratante suave, nada del otro mundo, y tener un extra de calorías ahorita. Oh. Mantequilla, yo qué sé, como grasa. Eso es para recuperarse. Ok. Oh, lo hicieron súper bien. ¿Y uno siempre se mete 8 minutos? No, es que, digamos, a nivel de... Hay muchas metodologías. Los beneficios tú los obtienes con 4 minutos. 4, ¿sí? De ahí en adelante es más un ejercicio de práctica mental. ¿Sí? O sea, mi máximo ha sido media hora. Y con hielo, o sea, que se siente la roca. Sí. Pero es más como por navegar sobre esa incomodidad, porque para mí igual sigue siendo. De pronto lo que a uno le ayuda es que uno ya sabe lo que se viene. Pero las primeras veces uno lo que le asusta es que uno no sabe cómo el cuerpo va a reaccionar. Pero ya cuando lo tienes memorizado, ya es como, ok. No, y para lo que ustedes hacen, o sea, mi mayor bendición y regalo es que lo hagan, lo que te digo, la de la ducha, porque es muy traveler también, o sea, donde quiera que vayas, te pides un hielo, coges la malla, el budget es súper bajito y tienes el mismo beneficio. El mismo beneficio. Y Brendon Burchard, que es el peak performance de Oprah y como ese tipo de celebridades, recomienda es poner las extremidades. Entonces, así como está el hielo en el rostro, que eso activa el nervio vago y es lo máximo, tú puedes coger un bowl o un recipiente de pedicure y a veces hacerte unos ice baths, pero de full pies, para esos días que de pronto caminaste demasiado, que te sientes como muy... ¡buah! Ponen los pies, no es el full cold plunge. Yo tengo varias imágenes de Tony Robbins haciendo lo mismo como entre descansos de speaker. Y el man pone el pie, o sea, los pies y ya. Ah. Y eso te desinflama porque eso hace que la circulación se active porque viene a ser extremidad. Entonces, vasodilata y contrae. Es buenísimo. Chévere. Bueno, Dani, ¿cómo te sentiste en este sabio? O sea, bien. Realmente pensé que iba a sentirlo, o sea, más duro. Pero hubo momentos como que me sentía tranquila, como... Obviamente creo que estuve temblando toda la experiencia. Sí, te vi la piel de gallina. Sí, congelada. Pero estuvo chévere. Hubo momentos que logré como sentirme tranquila. Súper. Que eso le imagino que está bien. Súper. No, pero súper rico. Siempre lo había querido así. Está bien chido. No, estuvo dulce. Y de pronto, si revisas las métricas del Whoop hoy, te vas a dar cuenta como, oye, qué variables cambió hoy relacionada. Sí. ¿Cada cuánto debería uno hacer? Es que depende tú, digamos, te doy pistas. Yo soy mucho de no dar como prescripciones directas, sino más bien te doy ejemplos. Uno, eso, y también te doy ejemplos de referentes similares a lo que cada persona practica para que quien quiera pues tome la decisión correcta o la que es correcta para cada quien. Entonces, por ejemplo, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, lo hace todos los días.
Hay un tipo en Hotmart de Brasil, no recuerdo otro nombre, pero es como de los cabecillas, pero es muy reconocido. El tipo también, como en sus masterminds, porque estuve en algo que se llama La Mansión del Marketer, y ahí estaba Jonathan Vinasco, que es como los traffickers que más ha facturado y la. Parte de la mastermind era como ice bath todos los días. Pero entonces el ice bath es una cuestión de como una vitamina, como era un reseteo diario, donde lo hacen no por 8 minutos, sino un cold plunge de 1 minuto, 2 minutos. Dan Martel también lo hace así, Joe Rogan lo hace así. Hay muchos. Y más desde el lado del emprendedor, es una práctica de resiliencia mental, ¿sí? Es una práctica que te desinflama, que te da... No te va a dar... O sea, con todos estos nootropics y suplementos, y yo estoy muy metido en esa onda. Pero el más honesto, el hielo. Es un termorregulador impresionante que está al alcance de todos y es muy lindo porque tú vas a ver la diferencia entre los que lo toman y no. No es el acceso económico, sino simplemente es como, uy, no, es que es muy incómodo. Pues de eso se trata. Claro, claro. ¿Sabes? O sea, de eso se trata. De dar el salto. Sí, sí, sí. Listo, logramos este salto de fe. Dani, ¿cómo te sentiste? Pues la verdad, incómoda, obviamente, pero era pues lo que esperaba pero fue súper rico, o sea, me encantó la experiencia. Y hubo momentos como que me sentía como tranquila, obviamente después volvía como a temblar, pero como que llegué a esos momentos como que me sentía tranquila y en paz y eso me encantó. No, estuvo súper chévere. ¿Y qué te llevas? O sea, como qué reflexión te llevas de esta experiencia, de lo que pudiste vivir en el hielo. Pues yo digamos que estando en el hielo igual lo asocié mucho como a la vida, ¿sabes? Como realmente a lo que uno vive cuando uno entra en momentos de pues cierta incertidumbre, cosas que uno no conoce, que lo retan a uno y demás. Hay que saberlos cómo transitar y lo que uno hace ahí, como buscar como paz dentro de esa situación. Eso fue un poquito lo que yo como que asocié de la vida con lo que pues estaba viviendo. Al final valió la pena. Listo, y ya para terminar, ¿qué le dirías? Y también Dan, que ahorita nos digas, ¿qué le dirían a las personas que están como viendo una piscina, un jacuzzi lleno de hielo, que es como la metáfora de otras cosas que se ven en la vida a diario, y que uno dice como, pucha, ¿será que sí salto? ¿Será que sí me lanzo? ¿Será que sí doy ese salto de fe? ¿Qué le dirían a esas personas ya que ustedes, y bueno, yo también viví este salto de fe en este momento? Pues que detrás de esas incomodidades y de afrontar las situaciones vienen cosas muy lindas. Fíjate que esto trae un montón de beneficios para el cuerpo, para la mente, para todo. Detrás de esos miedos y de esas situaciones siempre hay algo lindo. ¿Dan? Yo creo que si siempre queremos vivir como los demás, que son la gran mayoría, pues vamos a tener resultados como la gran mayoría. Entonces también darnos la oportunidad de modelar ciertas prácticas, inclusive a veces desde el no tenemos que comprenderlo todo, sino más bien a través de la acción, ver qué resultados nos da cada uno, ¿sí? No hay una verdad absoluta, pero sí darnos la oportunidad de nuevas prácticas, nuevas vivencias, nuevos aprendizajes. Bueno, muchas gracias por estar acá en este episodio del podcast. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí también y por la experiencia. ¡Bravo! Chao, chao. Muchas gracias por haber visto y escuchado este podcast. Estoy demasiado feliz de que estés aquí y hagas parte de esta comunidad de personas que, incluso con miedo, se atreven a dar un salto de fe. No olvides compartir este episodio con alguien que creas que le puede servir. Suscríbete y activa la campanita porque eso nos ayudaría un montón a seguir trayéndote invitados y contenido de mucha calidad para tu vida. De nuevo, gracias y nos vemos en el próximo capítulo.